Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de miología de miembro superior. Muchachos, en el contexto del parcial, miología de miembro superior es un tema que pueden hacerle cuatro preguntas, cuatro o tres preguntas, no más. Es un tema largo, entonces presten mucha atención a los puntos clave de este tema que le voy a estar mencionando en esta clase. Vamos a empezar y como siempre les recomiendo, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a estudiar. En este sentido, vamos a ver cómo está conformada la musculatura del miembro superior. Y el primer grupo de miembro superior van a ser los músculos que se conocen como el músculo de la cintura o cíngulo pectoral. Ahí en esta región los músculos van a estar agrupados en cuatro grupos. Vean aquí, el primer grupo es un grupo anterior donde vamos a tener tres músculos. Vamos a tener el pectoral menor, subclavio y vamos a tener al pectoral mayor. ¿Ok? Luego tenemos un grupo posterior que va a estar relacionado con la escápula y ahí vamos a tener los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el músculo teres menor y el músculo teres mayor, ¿ok? Y el grupo lateral vamos a tener un solo músculo donde vamos a tener al músculo deltoides. Si bajamos, vamos a tener la musculatura de lo que es la región braquial y en la musculatura de la región braquial se divide en dos grupos o en dos compartimientos. Tenemos un compartimiento anterior donde vamos a tener tres músculos. Vamos a tener al músculo braquial, antiguamente conocido como el braquial anterior. Tenemos al coracobraquial y tenemos al músculo bíceps braquial. Luego, si nos vamos a la parte posterior del brazo, ahí tenemos el compartimiento posterior de la región braquial y ahí vamos a tener un solo músculo que es el tríceps braquial. El tríceps braquial. Luego, si nos vamos distal al brazo, a la región antebraquial, ahí vamos a tener que los músculos se agrupan en tres o en dos grupos, según los libros. Según algunos libros, tenemos un compartimento lateral, donde tenemos cuatro músculos. Tenemos otro compartimento que es el compartimento anterior, donde tenemos otro grupo de músculos. Y por último, tenemos un compartimento posterior, donde tenemos otros músculos. Algunos libros, si el compartimento lateral lo meten dentro del compartimento posterior debido a la inervación que comparten los músculos, tanto el lateral como posterior. Se los aclaro, porque algunos libros se los ponen así. Y por último, vamos a la mano. Bueno, no mencionamos a detalle los músculos, lo vamos a ver más adelante. No se los menciono todos porque son muchos, entonces va a quedar medio largo esto. Pero lo vamos a ver más adelante. Si nos vamos a la mano, a la región más distal de la mano, vamos a ver que los músculos van a estar agrupados en regiones. Y esas regiones la vamos a llamar celda. Entonces vamos a tener un grupo de músculos que va a estar ubicado en la celda palmar media, otro que va a estar ubicado en la celda palmar tenar, otro que van a estar ubicados en la celda palmar hipotenar y otros en la celda interósea. Cuando ustedes escuchen tenar, se está refiriendo al pulgar. Cuando escuchen hipotenar, se está refiriendo a lo que es al quinto dedo. ¿Ok? Y bueno, vamos a una clase más anterior, vamos a repasar todos estos músculos. Y bueno, aquí tienen un marco general de cómo sería la miología de miembro superior. Hoy nosotros vamos a empezar hablando de lo que es los músculos de la cintura pectoral junto con los músculos de la región braquial. Y en posterior video hablaremos de lo que son los músculos de la región antebraquial y de la mano. Muchachos, cuando ustedes estudien un músculo, tienen que saberse de estas cuatro cosas fundamentales. Origen, inserción terminal, inervación y función. Además, en algunos libros es importante conocer las relaciones que tienen los músculos, pero yo se lo voy a mencionar. Pero sobre todo los músculos tenemos que saber origen, inserción, inervación y función. En algunos, relaciones también, pero yo se los diré. Muchachos, si ustedes se tienen que estudiar musculatura, estudien principalmente musculatura de lo que es el codo para arriba. Es decir, los músculos que más preguntan son los músculos del brazo y de la cintura pectoral. Son los más preguntados. Vamos a repasar todo, pero el grueso de la pregunta se las lleva lo que es los músculos del brazo y cíngulo pectoral. ¿Le pueden llegar a hacer una pregunta de los músculos antebrazo y de la mano? Sí, una, pero en términos de proporción, una sola le pueden llegar a hacer. O sea, así que es un tema largo conocer los músculos del brazo perdón, del antebrazo y de la mano para la cantidad de preguntas que le pueden llegar a hacer. ¿Ok? Entonces presten atención a esto. Y en este sentido vamos a empezar hablando por los músculos de lo que es la cintura pectoral. Como les vengo diciendo, los músculos de la cintura pectoral o cíngulo pectoral se van a o cíngulo escapular, también lo pueden encontrar, todos esos nombres. Estos músculos, muchachos, arbitrariamente
según el libro del testí, se van a estar organizando en tres grupos. En un grupo anterior, en un grupo posterior y en un grupo lateral. En un grupo anterior vamos a tener tres músculos que se dividen o que van a estar ordenados en dos planos. En un plano profundo vamos a tener al músculo pectoral menor y el músculo subclavio, y en un plano superficial vamos a tener el músculo pectoral mayor, que aquí lo vemos, ¿ok? Cuando yo hablo de plano, quiere decir que están diferentes estratos, ¿ok? En el grupo posterior vamos a tener que van a estar ellos relacionados con la escápula, y vamos a tener cinco músculos. Vamos a tener al músculo supraespinoso, infraespinoso, músculo subescapular, teres menor y el músculo teres mayor. ¿Ok? Vean, los cuatro primeros, muchachos, los cuatro primeros músculos forman lo que se denomina como el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores, que es muy, muy preguntado. Si me tengo que estudiar músculo, me estudio el manguito de los rotadores. Es muy, muy preguntado. Y por último tenemos al deltoides en el grupo lateral, que lo vemos aquí en esta imagen que lo ven aquí. ¿Ok? Vean, este es el deltoide y este es el pectoral mayor. Entre ambos hay un surco que se conoce como el surco deltopectoral, por donde va esta vena, veanla aquí, que es la vena cefálica, una de las venas que hace parte del drenaje venoso superficial del miembro superior. Veanlo aquí. ¿Qué pasa por el surco deltopectoral? Bueno, deltoide y pectoral mayor. ¿Qué pasa por ahí? La vena cefálica. Vena cefálica. Vamos a empezar por el grupo posterior, muchachos. Y vean aquí, esta es una vista posterior de lo que es la escápula y lo que es el húmero. ¿Sí? Sé que esto es una vista posterior porque por aquí veo lo que es la espina de la escápula, que me demarca que esta es la cara posterior. Vean, hacia la derecha es medial, perdón, hacia la derecha es lateral, hacia la izquierda es medial, hacia arriba es superior y hacia abajo es inferior. Vean aquí. Vamos a empezar hablando por el músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso, vean, su nombre se debe a que él se origina de la fosa supraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor de lo que es el húmero. Él va a estar inervado por el nervio supraescapular, escúchese bien, supraescapular, y su función principal es la de iniciar, pregunta parcial de esto es pregunta parcial, iniciar la abducción en la articulación glenohumeral. Vean, este es un movimiento de abducción, vean como el supraespinoso, que lo ven aquí como la línea verde, es el iniciador de la abducción, ¿ok? Es el iniciador de la abducción. Véanlo aquí, véanlo aquí. Este es el supraespinoso y este es el deltoide. El que inicia es el supraespinoso, luego le sigue el deltoide, ¿ok? Acuérdense, iniciador de la abducción, el supraespinoso. Luego le sigue el deltoide. Si seguimos hablando del grupo posterior, ahora vamos a hablar del músculo infraespinoso. Y el músculo infraespinoso debe su nombre que se origina de la fosa infraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor de lo que es el húmero. ¿Ok? Dentro de sus funciones, muchachos, vamos a ver que principalmente es un rotador lateral. Es un rotador lateral en la articulación glenohumeral, pero también colabora en la abducción de la articulación glenohumeral. Y está inervada por el mismo nervio que inerva al músculo supraespinoso, que es el nervio supraescapular. Nervio supraescapular. El nervio supraescapular, muchachos, se origina del tronco superior del plexo braquial. Es una rama colateral del tronco superior del plexo braquial. Más adelante vamos a repasar plexo braquial y toda inervación del miembro superior, así que acuérdense de él. Vean que este es un músculo que rota lateralmente, rota lateralmente. Aquí lo vemos. Mira, muchachos, ¿por qué yo sé que rota lateralmente? Bueno, porque cuando vean que él se inserta en la parte de afuera, en la parte externa o lateral de lo que es el tubérculo mayor, y cuando él se contrae, desplaza hacia él lo que es el húmero, y de esta manera produce el movimiento de rotación lateral. Luego tenemos al músculo teres menor, muchachos. El teres menor que se origina del borde de la cara posterior del borde lateral de lo que es la escápula y se inserta también en el tubérculo mayor del húmero. Su función es, él es un rotador lateral. Él es un rotador lateral. Él va a estar inervado por lo que es el nervio axilar. El nervio axilar, muchachos, que es una de las ramas terminales del fascículo posterior del plexo braquial. El fascículo posterior del plexo braquial tiene dos ramas. Uno es el nervio axilar, que es pequeñita, y el otro es el nervio radial. Vean, produce movimiento de rotación lateral, lateral. Vean que cuando él se contrae,
desplaza hacia atrás y hacia lateral a lo que es la cabeza del húmero y mira, produce rotación lateral, rotación lateral. Y por último, muchachos, en esta cara posterior vamos a tener a lo que es el teres mayor. Y el teres mayor es un músculo que también se origina de la parte posterior del borde lateral del, de la escápula y se va a insertar, es el único que se va a insertar en lo que es en el labio medial del surco intertubercular. En el labio medial del surco intertubercular. Entonces, como se inserta ahí, sus funciones van a ser totalmente diferentes. Él es principalmente un rotador medial, pero también produce aducción y además produce retropulsión. Vean que cuando se contrae, jala, jala, jala hacia adentro lo que es el húmero, jala hacia adentro lo que es el húmero y por eso produce rotación medial. Y va a estar inervado por el nervio subescapular. El nervio subescapular, que es una rama colateral del fascículo posterior del plexo braquial. Y bueno, aquí tenemos estos cuatro músculos que hacen parte del grupo posterior. Muchachos, entre los teres mayores, muchachos, junto con la cabeza larga del tríceps braquial, además del húmero, se forman unos espacios axilares. Bueno, se forman unos espacios que se denominan espacios axilares, que es una relación importante de estos músculos que encontramos en la cara posterior de la escápula. Entonces, entre el teres menor, teres mayor, cabeza larga del tríceps braquial y junto con el húmero, se forman lo que se denominan como los espacios axilares, que son no más que estos huequitos que ustedes ven aquí. Estos huequitos que ven aquí. Y suele ser preguntado, muchachos. Por eso es que se los menciono ahorita, porque es muy, muy preguntado. Vamos a repasarlo para que ustedes lo puedan ver. Son tres espacios. Este que ven aquí, este que ven aquí y este que ven aquí. Vamos a repasarlo. El primer espacio que vemos ahí es el espacio axilar superolateral, también conocido como simplemente espacio axilar lateral. Simplemente así. Vean que es un cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, tiene cuatro límites. Vean aquí, va a tener un límite superior. Bueno, aquí marcamos todos los espacios. La diapositiva lo está marcando. Mira, aquí marcamos todos los espacios. Aquí marcamos el espacio axilar superomedial, también conocido como medial, que es un triángulo. Y por último tenemos el espacio axilar inferior, que también es un triángulo. ¿Ok? Entonces vamos a repasar los límites de estos espacios. Bueno, no, aparentemente no describí los límites, no los puse los límites, pero bueno, el espacio axilar supralateral o lateral tiene un límite superior que viene dado por el teres menor, tiene un límite inferior que viene dado por el teres mayor. Recuerden que hacia la derecha es lateral, entonces tiene un límite lateral dado por el húmero, por la diáfisis del húmero, y tiene un límite medial dado por la que es la cabeza larga del tríceps, ¿ok? La cabeza larga del tríceps. Por ahí van a estar pasando los vasos circunflejos o umbrales posteriores junto con el nervio axilar, junto con el nervio axilar. En el espacio axilar medial o supromedial, vean que es un triángulo, entonces vean que hacia la derecha es lateral, entonces el límite lateral va a ser la cabeza larga del tríceps, un límite superior que va a ser el teres menor y un límite inferior que va a ser el teres mayor. Y el espacio axilar inferior también es un triángulo y va a tener como límite lateral, bueno, en contenido del espacio axilar supramedial son los vasos circunflejos escapular o de la escápula. Y en el espacio axilar inferior vamos a tener lo que es un límite superior dado por el teres mayor, que lo vemos aquí de rojo, un límite lateral que viene dado por la diáfisis del húmero, y un límite medial dado por la cabeza larga del tríceps braquial. Por ahí pasa el nervio radial y los vasos braquiales profundos. Los vasos braquiales profundos. Y para terminar, dentro del grupo posterior de lo que es la cintura pectoral, vamos a repasar un músculo que se ubica en la cara anterior de lo que es la escápula. Sé que es anterior porque no veo la espina. Que es el subescapular, que nace de la cara anterior de la escápula, que se conoce como fosa subescapular, y se inserta en el tubérculo menor del húmero, en el tubérculo menor del húmero. Eh, Él va a estar inervado por el nervio subescapular, igualmente como el teres mayor, si se acuerdan. Va a estar inervado por el nervio subescapular, em, que se origina como rama colateral de lo que es el fascículo posterior del plexo braquial. Vean que cuando él se contrae, jala hacia adentro la cabeza del húmero, por lo tanto pues, es un aductor y rotador medial de la articulación glenohumeral. Bien, cuando se contrae, disminuye su volumen y jala hacia medial, hacia lo que es la cabeza del húmero.
Vean, muchachos, en el grupo posterior de lo que es la cintura pectoral tenemos el grupo de músculos que se conoce como el manguito de los rotadores. Y el manguito de los rotadores son cuatro músculos que nacen en la escápula y se insertan en los tubérculos del húmero. De esta manera que mantienen unida a la articulación glenohumeral, como que la abrazan. Por lo tanto, la función principal de manguito de los rotadores es dar estabilidad a la articulación glenohumeral. Vean, van de aquí a la cabeza del húmero, como que lo abrazan y dan estabilidad. Y además producen movimientos de rotación, por lo tanto, se le denominan como manguito de los rotadores. Un manguito es un manojo. Y estos forman como un manojo que va desde la escápula hasta el húmero. Bueno, si le llegan a preguntar, el único que no rota o que menos rota es el supraespinoso, que su función principal es la abducción. Entonces, eso fue preguntado. Eso fue preguntado. ¿Cuál de los manguitos rotadores no rota? Bueno, el supraespinoso. ¿Ok? Acuérdense de eso. Para que se acuerden, la mnemotecnia para que se acuerden del manguito de los rotadores, la mnemotecnia es si te me subes. La mnemotecnia para acordarse de los músculos manguitos rotadores es si te me subes. Vean aquí. Vamos a hacer un cuadro para que ustedes se acuerden de todos ellos. Vean aquí. Entonces, vean aquí. Si ustedes llegan a preguntar, ¿cuál es la principal función de cualquier músculo del manguito de los rotadores? Darle estabilidad a la articulación glenohumeral. Luego, ellos, cada uno individualmente, tiene una función específica que es un movimiento que realiza. La S es de supraespinoso. Él se origina de la fosa supraespinosa. Se inserta en el tubérculo mayor, inervado por el nervio supraescapular. Y función principal es la abducción. Luego tenemos la I de infraespinoso. Él se origina en la fosa infraespinosa, se inserta en el tubérculo mayor, inervado por el nervio supraescapular. Función, rotación lateral y abducción. Teme quiere decir teres menor, teme quiere decir teres menor, y el teres menor se origina de la cara posterior del borde lateral de la escápula, se inserta en el tubérculo mayor, inervado por el nervio axilar, y su función principal es la rotación lateral. Y por último tenemos al músculo subes, que es de subescapular, y él se origina de la fosa subescapular, se inserta en el tubérculo menor. Vean que del manguito de los rotadores, el único que se inserta en el tubérculo menor es el subescapular. Acuérdense de eso porque eso lo pueden llegar a preguntar. Si inerva del nervio subescapular y va a estar, principalmente sus funciones son de rotación medial y aducción. Rotación medial y aducción. Todo esto lo preguntan, muchachos. Todo esto lo preguntan. Pasamos ahora a lo que es el grupo anterior de lo que es los músculos de cintura pectoral, o cíngulo pectoral también, o cintura escapular, o cíngulo escapular, como lo quieran llamar, es lo mismo. Bueno, aquí para hablar de estos músculos vamos a dibujar algo. Ahí tenemos la clavícula, dibujamos el húmero, dibujamos el esternón y escápula, aquí la vemos, cara anterior de la escápula, y agregamos los arcos costales, ¿ok? Hacia la derecha es medial, hacia la izquierda es lateral, hacia arriba es superior y hacia abajo es inferior. Esto es una vista anterior de la escápula, esto es una vista anterior del húmero, esto es una vista anterosuperior de lo que es la clavícula, y ahí bueno. Vamos a empezar hablando del músculo subclavio. Él nace de la cara superior del primer arco costal y se inserta en la cara inferior de lo que es la clavícula, ¿ok? Bueno, su función no es tan importante, pero él se encarga de descender la clavícula y a su vez el hombro, pero también eleva la primera costilla. Por lo tanto, como eleva la primera costilla, hace parte de lo que es un músculo respiratorio accesorio. Él va a estar inervado por el nervio subclavio y bueno, más nada, no hay mucha importancia sobre él. Luego tenemos al pectoral menor, que lo han preguntado. Vean, el pectoral menor nace de la cara lateral del tercero, cuarto y quinto arco costal y se inserta en el proceso coracoide, y como relación importante, él le pasa por delante a la arteria subclavia, que estaría más o menos aquí, y la divide en tres, en una porción suprapectoral, que está por arriba del pectoral menor, una porción que está por detrás del pectoral menor, que es el retropectoral, y una que está inferiormente, que es la porción infrapectoral, ¿ok? De la arteria subclavia. Eso es importante, es una relación que preguntaron, así que es importante conocerla. Él va a estar inervado por lo que es el nervio pectoral menor, pectoral medial, y se describe principalmente como un músculo respiratorio accesorio. Esa es su función. Él lleva los arcos costales y hace parte como un músculo respiratorio accesorio. No hay mucho que saber sobre él.
Otra cosa que hay que saber sobre todo un músculo, el músculo subclavio y pectoral menor, vean que ellos van a estar recubiertos por una fascia, y esa fascia se conoce como fascia clave y pectoral. Esa fascia clave y pectoral, junto con estos músculos, van a estar, bueno, la fascia clave y pectoral, que tiene que saber es que ya va a estar perforada. Va a estar perforada por una arteria, por un nervio y por una vena. ¿Cuál vena? La vena cefálica. ¿Cuál arteria? La arteria torácico-acromial o acromiotorácica. ¿Qué nervio? El nervio pectoral. ¿Ok? Nervio pectoral. Acuérdense de eso. Y bueno, otra cosa que se tienen que acordar es que otros músculos se insertan en el proceso coracoide. Lo veremos más adelante, pero son tres músculos que se insertan en el proceso coracoide, así que es muy importante conocerlo. También lo han preguntado. Eso también lo han preguntado. Si terminamos por el grupo anterior, vamos a ver que, acuérdense que en el grupo anterior teníamos tres músculos que están en dos planos. En un plano profundo teníamos el subclavio y el pectoral menor, y en un plano superficial teníamos el músculo pectoral mayor. Pectoral mayor tiene tres orígenes, un origen clavicular, un origen externo-costal y un origen abdominal. Vean aquí. Y esos tres orígenes se unen y dan origen al músculo pectoral menor, pectoral mayor, que tiene forma de abanico, veanlo aquí como forma de abanico, y se termina insertando en lo que es en el labio lateral del surco intertubercular. Entonces la porción medial se origina de lo que es la mitad medial de lo que es la clavícula, la porción externo-costal se origina del borde lateral del esternón y el cartílago costal del segundo a séptima costilla y la porción abdominal de lo que es la fascia del oblicuo externo, la fascia del oblicuo externo. Su función, bueno, vean que cuando él se contrae, disminuye su longitud y jala hacia medial lo que es el húmero. Y por lo tanto produce rotación medial, antepulsión, que es el movimiento de flexión, y aducción en la articulación glenohumeral. Va a estar inervado por los nervios pectorales, medial y lateral, que se originan como rama colateral del fascículo medial y lateral del plexo braquial. Vean todo lo que hace ese señor, vean todo lo que hace. Hace muchísimas funciones. Bueno, vean muchachos, vean, acuérdense, si se recuerdan, los músculos del grupo anterior de lo que es el cíngulo pectoral forman lo que es la pared anterior de la región axilar. Forman la pared anterior de la región axilar. O sea, acuérdense de ello porque es bien importante. Y bueno, para terminar de los músculos de lo que es la cintura pectoral, vamos a hablar de lo que es el grupo lateral. El grupo lateral tiene un solo músculo que es el deltoide. Y el deltoide vamos a dibujar en lo que es bueno, esto es una cara posterior de lo que es la escápula, dibujamos lo que es también el húmero y dibujamos también lo que es la clavícula. El deltoide, muchachos, tiene tres orígenes. Vean que va a tener un origen clavicular, un origen external y un origen espinal. Y esas tres orígenes se unen y forman al músculo deltoides que se debe insertar en lo que es en el tercio superior de la cara anterolateral de lo que es el húmero. Veanlo aquí. Y vean porción espinal, porción acromial y porción clavicular. Esas tres porciones se unen y se insertan en lo que es el esternón, lo que es en la cara anterolateral de lo que es el húmero. Este deltoide, muchachos, va a estar inervado por un nervio que es el nervio axilar. ¿A quién inervaba más al nervio? Bueno, al teres menor también hace músculo. Entonces, dentro de sus funciones, va a ser la porción clavicular, va a ser antepulsión, rotación medial y aducción. La porción acromial, abducción, ¿ok? Y la porción espinal, retropulsión, rotación lateral y abducción, ¿ok? Vean aquí todas las funciones que tiene bastantes funciones este músculo. No se preocupen, vean que no se preocupen por aprenderse tantas las funciones, muchachos, que no preguntan tanto eso. Las funciones que ellos se tienen que saber, yo se las menciono. Vean aquí, vean que entre el pectoral mayor y el deltoides viene una vena, que es la vena cefálica. Vean la vena cefálica, que perfora la fascia clave pectoral y termina drenando en lo que es la vena axilar. Bueno, en este video vamos a hablar ahora también de lo que es los músculos de la región braquial, o músculo del brazo. Son músculos importantes, los preguntan, así que vean aquí, que esto es bien, bien importante. Vean, los músculos de la región braquial o músculo del brazo, o la región braquial en sí, muchachos, está dividida en dos compartimientos. Para estudiar estos compartimientos o cómo está distribuida, se suelen hacer cortes transversales. Vamos a hacer un corte transversal
o axial para que ustedes puedan ver cómo están distribuidos los elementos. Vean, hacemos un corte transversal y vamos a ver las estructuras desde arriba. Vean, lo más externo va a ser la piel. Por debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, donde podemos encontrar dos venas. Hacia medial, una vena que se conoce como cefálica, y hacia lateral, perdón, hacia medial, una vena que se conoce como basílica, y hacia lateral, que se conoce como una cefálica. ¿Ok? No la ahorita la van a ver, pero no aparecen ahorita. Por debajo del tejido celular subcutáneo o hipodermis, como la quieran llamar, que si lo conocen en histología, tenemos lo que es una fase que es la fase braquial que envuelve a toda la región braquial. Y por dentro vamos a tener un hueso que es el húmero, ¿ok? El húmero. Y el húmero, muchachos, entre el húmero y lo que es la piel, vamos a tener dos tabiques, que se conocen como tabiques intermusculares. Un tabique intermuscular medial, que lo vemos aquí, y un tabique intermuscular lateral. Y entre el húmero y estos tabiques me delimitan dos compartimientos o dos regiones, un compartimiento braquial anterior y un compartimiento braquial posterior. Estos compartimientos van a estar con músculos, nervios, arterias, venas, etc. Vamos a ver cómo están distribuidos. El compartimento anterior tiene tres músculos dispuestos. El músculo más superficial es el bíceps braquial y por debajo del bíceps braquial tenemos dos músculos. Al músculo braquial, antiguamente conocido como braquial anterior, y el músculo coracobraquial. En este corte no lo vemos porque lo hicimos en la parte media y el braquial, el coracobraquial llega como hasta el tercio superior nada más. ¿Ok? Entre el bíceps braquial y el braquial tenemos un nervio que es el nervio músculo cutáneo que me inerva a los músculos de este compartimento anterior. Vean que hacia la parte medial de lo que es la región braquial se me limita un espacio que se conoce como canal braquial. Y por ahí va a ir una arteria que es la arteria braquial junto con dos venas y además de un nervio que se conoce como el nervio mediano. Mediano. Y esta vena que ven aquí es la vena basílica que si hiciéramos el corte más abajo, ella estaría aquí en el tejido celular subcutáneo. Pero en este nivel, ella se hizo profunda para drenar en las venas braquiales. Y aquí marcamos a la otra vena superficial que yo les mencioné, que es la vena cefálica, que estaría aquí. ¿Ok? Si nos vamos al compartimento posterior, tenemos a un solo músculo que tiene tres cabezas, que es el tríceps braquial, que tiene una cabeza lateral, una cabeza medial y una cabeza larga. ¿Ok? Entre el húmero y la cabeza medial y lateral viene descendiente un nervio que es el nervio radial que me inerva al músculo tríceps braquial, que aquí lo vemos, junto con una vena, una arteria que es la arteria braquial profunda. Y aquí, en este espacio, muchachos, que ustedes ven aquí, en este espacio que ustedes ven aquí, viene descendiendo un nervio que es el nervio ulnar, junto con una arteria que es la arteria colateral ulnar superior. Y bueno, este dibujo que ven aquí es el dibujo, bueno, este dibujo que hice aquí es una representación de este, que es un dibujo de el libro Anatomía Pro. Y bueno, si repasamos bien, ¿cuáles son los músculos del compartimento anterior? Tenemos en un plano profundo dos músculos, que serían el braquial y el coracobraquial, que no lo vemos en la imagen. Y en un plano superficial tenemos a un músculo que se conoce como el bíceps braquial, que lo vemos aquí. En cuanto al compartimento posterior, tenemos, bueno, todos ellos, muchachos, apréndanse esto, todos los músculos del compartimento braquial anterior están inervados por un músculo, que es el músculo, inervados por un músculo, inervados por un nervio, que es el nervio músculo cutáneo, nervio músculo cutáneo. Y el compartimento posterior tenemos un solo músculo, que es el músculo tríceps braquial, inervado él por el nervio radial. El nervio radial. Nervio radial. Nervio radial, rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Nervio músculo cutáneo, rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial. Del plexo braquial. Vean aquí. Vean aquí. Vamos a empezar hablando de los músculos del compartimento braquial anterior. Vean aquí, el primer músculo que vamos a hablar es el músculo coracobraquial, que se origina del proceso coracoide y se inserta en la cara anteromedial de lo que es el húmero. Eh, Él va a tener varias funciones, es un antepulsor, aductor y rotor medial del hombro o de la articulación glenohumeral. Y vean aquí, muchachos, vean la relación más importante. Él va a ser perforado, acuérdense de esto, cuando ustedes escuchen que un músculo perfora un nervio, que un nervio perfora un músculo, ustedes lo anotan porque es muy preguntado. A este músculo lo perfora el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, vean, el nervio músculo cutáneo lo perfora. Eso es muy, muy importante. El siguiente músculo es el músculo braquial, o braquial anterior, como lo quieran llamar. Es origina del tercio inferior de la cara anterior de lo que es el húmero y se inserta en lo que es la tuberosidad ulnar. Él tiene una sola función, que es la función que es la flexión del codo. Flexión del codo.
Véanlo aquí. Y por último tenemos a lo que es véanlo aquí, tenemos a lo que es el tríceps braquial, perdón, el bíceps braquial. El bíceps braquial tiene dos cabezas, por lo tanto va a tener dos orígenes. La cabeza corta se origina de lo que es el proceso coracoide, y aquí tenemos los tres músculos que se originan se insertan en el proceso coracoide, que son coracoraquial, porción corta del bíceps braquial y el músculo pectoral menor. ¿Ok? Acuérdense de esos tres. Y la cabeza larga se origina de lo que es el tubérculo supraclenoideo, que es la parte superior de la cavidad clenoidea, y ambas porciones se unen y se insertan un tendón conjunto en lo que es la tuberosidad radial del radio. Y es el tendón que se va a insertar ahí, tiene una expansión fibrosa que se conoce como aponeurosis bicipital, que es una expansión del tendón del bíceps. Él es un músculo que actúa en dos articulaciones, por lo tanto se dice que es biarticular, es decir, actúa en la articulación glenomeral y en la articulación del codo. En el codo hace flexión y supinación, flexión y supinación. Y en el hombro hace antepulsión, antepulsión. Bueno, inervada por el nervio musculocutáneo. Otra característica de él, bueno, él es el principal supinador, es el músculo satélite del paquete neurovascular del brazo. ¿Qué quiere decir que sea músculo satélite del paquete neurovascular del brazo? Bueno, el paquete neurovascular del brazo lo conforma el nervio mediano junto con los vasos braquiales. Y el que lo acompaña en todo su trayecto en el brazo es este músculo, que es el músculo bíceps. Y ese músculo que acompaña se le denomina así como músculo satélite, por eso se le denomina así. Saber que el tendón de la porción larga es intraarticular, es decir, él sube por el surco intertubercular. Pregunta de hace unos años, ¿qué músculo o cuál es el contenido del surco intertubercular? Bueno, es el tendón de la porción larga. Él sube por el surco intertubercular, entra en la articulación glenohumeral y se inserta en el tubérculo supraclenoideo. ¿Ok? Vean aquí, actúa en la flexión del codo y además participa en la supinación del codo. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Y el compartimiento posterior lo forma un músculo que es el tríceps braquial, que tiene tres cabezas. Una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. Se unen y se insertan en un tendón conjunto se inserta en el olecrano. En el olecrano. Función, bueno, él actúa en el codo y actúa en la articulación glenohumeral, por lo tanto también es un músculo biarticular. En la articulación del codo participa en la extensión del codo, y en la articulación glenohumeral en la retropulsión y en la aducción. Retropulsión y aducción. Y va a estar llevado por el nervio radial. Nervio radial, vean las tres cabezas. Cabeza larga, cabeza medial, perdón, cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Se unen un tendón que se inserta en el olecrano. Vean este músculo que ven aquí, muchachos. Es el anconio. Anconio, junto con tríceps braquial, son los flexores del codo. Son los flexores del codo. Son los flexores. Y resumen, bueno, un resumen. Músculo, origen, inserción, inervación y función. ¿Ok? Vean aquí. Vean aquí. El músculo coracoides, ¿dónde se origina? Del proceso coracoide. ¿Dónde se inserta? En la cara anteromedial del húmero. Inervado por el nervio musculocutáneo. Función, bueno, antepulsión, aducción, rotación medial del hombro. Todo eso. Braquial, cara anterior del húmero. Tuberosidad del cúbito y proceso apófisis coracoide. Perdón, apófisis o procesos conoides. Inervación, nervio musculocutáneo. Función, flexión del codo. Muy bien. Bíceps braquial, dos cabezas, dos orígenes, la cabeza larga del tubérculo supraclenoideo, cabeza corta del proceso coracoide, inserción, tuberosidad radial, nervio musculocutáneo, función en el codo, flexión y supinación, en la articulación glenohumeral, antepulsión. ¿Ok? Y por último, tríceps braquial. Tiene tres cabezas, inserción en el orecrano, inervación neuroradial, el codo hace extensión, en el hombro hace retropulsión y aducción. ¿Ok? Ok. Y bueno, muchachos, esto sería todo en este video. En un siguiente video veremos músculo del antebrazo y músculo de la mano.